Esto es Alcanzando a Betty. 3 mujeres a través de conversaciones auténticas, llenas de risa y mucho amor. Un podcast para reflexionar, aprender y sobre todo, tomar la vida con humor. En serio. Bienvenidas a Alcanzando a Betty, temporada 6, capítulo 4. ¿Cómo están hoy día? Bravo. Un poco helado hoy día nomás, harto frío. Bien. Sí, Todo así. bien. ¿Y todo tú, bien. Betty? Bien, todo bien. Estás radiante. Estoy radiante. Sí. ¿Estás encendiendo estufa, Betty? Sí, o sea, estufa propiamente tal, pero estas cositas eléctricas Esas no son estufas. No, estufa es algo más importante, más grande, más. ¿Y qué serían Ojalá esas leña. Pero no, pues ¿cómo se llaman los eléctricos que están en todas las Los casas? calefactores. Un calefactor, claro. Bueno, hoy día es 15 de mayo, a modo de contexto, no lo dijimos. Ah, verdad. Ay, Ya, sí. ya. 15 de mayo, La fecha. sí. Esta fecha que hace frío en la mañana, calor en la tarde. ¿Nos pasamos a la sección Betty Responde? Ya, Esta- pues vamos. Es una pregunta que hizo tu nieto Brunito. Bruno, ya. La pregunta dice, todo el tiempo tienes una buena actitud ante la gente. ¿Cómo lo haces o qué piensas para siempre ser alegre y acogedora y hacer sentir bien a la persona, aunque no sea de tu agrado? Uy, te pasaste, Bruno. ¿Sabes que te amo? Oye, que Bruno es un amor, no realmente. No, el Bruno la lleva. El Bruno del Bruno. El Bruno es el Bruno. No, mira, Bruno, la verdad es que en mi larga trayectoria de vida me he dado cuenta que lo mejor que me puede ocurrir es tener buena relación con las personas que me rodean. Y es así, pues. Ya, Que pero si lata alguien, estar con- alguien te cae mal. Es que ¿quién me puede caer mal? Donde yo me muevo, qué sé yo, es difícil. Y en realidad no. Nunca. Ahora, indudablemente, hay personas que caen más simpáticas que otras, po. Pero de que caiga mal así, en realidad no. Por ejemplo, si Difícil. alguien te dice una pesadez. No, ahí no. No, pero ahí, en ese minuto, esa persona, eso me da una reacción, me provoca una reacción que me afecta mucho. Sí, Sin embargo, porque encuentro que las relaciones interpersonales, cuando son así como que uno trata de herir al otro, lo encuentro tan desafortunado, tan injusto de la vida y tan pocas veces que corresponda. Generalmente no corresponde lo que está diciendo esa persona en un tono hiriente o qué sé yo, porque es muy difícil. Vivimos en un mundo en que eso no tiene por qué suceder. Estamos en el 2025, somos personas civilizadas, de una cultura. Entonces es tan insólito que ocurra eso. A mí me hiere eso mucho, incluso escucharlo en otras personas. Ya, pero dicho eso, si la persona finalmente te dice algo que a ti te hace sentir mal Claro. y que a ti eso provoca que la persona no te guste, ¿cómo manejas? Porque al final del día, efectivamente, yo coincido con lo que te pregunta Bruno. Tú lo manejas eso y súper bien. Entonces, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo lo haces? Es que me ven en círculos muy gratos para mí, pues. Entonces, porque No hay nadie que le caiga mal. claro, ¿con quién me va a caer mal? No sé, una persona que tú vas a hacer un trámite y te contesta mal y te atiende mal, por ejemplo. No, ahí sí que yo hago como que no me atendió mal. Hago un poco de teatro. Haces teatro. Claro, incluso le sonrío. Porque la sonrisa es una defensa para mí. Eso es un buen dato. Si yo entro a un lugar y están todos así con cara medio no sé qué, yo sonrío en forma inmediata. Digo, aquí hay que hacer teatro. Porque estamos mal aquí con este grupo de Ahí entra personas. el personaje de la Carolina. Por ejemplo. Claro. Es que la vida requiere mucho teatro en muchas cosas. Pero en un ambiente así de amigos, sociales, de trabajo, pero no tendría por qué haber momentos en que hirientes. ¿Qué le aconsejarías al Bruno? Que siga como es, porque yo encuentro que está fantástico el Bruno. Sabe para dónde va, sabe lo que quiere, es tremendamente agradable, es más bien callado, medio introvertido, pero si tú le preguntas, te contesta clarito. Te contesta clarito con un Uy. monosílabo. Tú piensas que está ausente de lo que se está hablando y no es así. Así que es una pregunta a trabajar y estaría incluida ahí como elementos con lo que hemos conversado. Uno, la sonrisa como una defensa.
Otra, el darse cuenta lo mal que hace ser hiriente con otra persona. Lo mal que le hace al otro y también lo mal que me hace a mí. Entonces ahí a lo mejor yo flaqueo un poco en que como que no sé defenderme, creo yo. Contestando en la misma forma o algo que me cae muy mal. Eso que le pasa a mucha gente que no sabe qué decir en el momento y después se va a acostar y dice, ay, lo hubiera dicho esto. No, yo para eso soy experta. A mí se me ocurren después muchas cosas. Incluso con el podcast yo dije, oye, hicimos tal y no dije esto, ni esto, ni esto. Sí, eso me ocurre a mí. Que después reviso y digo, mira la tontera, pero ¿y para qué dije eso cuando tenía esto otro que era mucho más importante, que era mucho más interesante y que realmente ocurrió? Pero en forma así espontánea, ser una Isidora no es fácil. No. Sí. Oye, qué buena la pregunta del Bruno, porque para mí es como que cómo se mueve el mundo. Porque si el mundo se moviera con personas que tenemos una buena relación, que nos tratamos bien, y sería otro. Como si sería viviéramos otro. en Dinamarca, decís. Claro, bueno. Me imagino que los japoneses también son muy cuidadosos de lo que dicen, de cómo lo dicen, de cuándo lo dicen. La otra cosa es el silencio. Pues. Así como un arma de defensa es la sonrisa, la otra arma de defensa es el silencio. Porque a veces el silencio dice mucho, más que palabras que pueden herir o que... Sí, pero muchas de esas civilizaciones que son tan educadas, tan respetuosas, tanto, las tasas de suicidio son enormes. O sea, las personas como que fueran más frustradas que las que andan diciendo... Yo he escuchado eso, cosas pero terribles. me da la impresión que es como una fake news para funar a esos países felices. En todas partes hay casos así, tremendos, difíciles. Pero quizás es verdad. Porque tienes que tener mucho control de las emociones permanentemente. Sí. Porque, No podéis tirar bocinazo. o sea, nada, po, nada. No podéis... Nada. Claro, ahí en el manejo, ponte tú, yo diría que yo sufro un poco. ¿Por qué? De ver cómo maneja la gente, o en el auto en que voy, las cosas que se gritan, los bocinazos bruscos así. Es raro porque Sí, no es forma de es manejar. como que la gente cuando se subiera al auto es como que se pusieran una capucha de invisibilidad y Claro. sintieran que nadie lo está mirando. Entonces Oye, manejan sí, como locos. como que se transforman un Sí, como poco. que se transforman. Hay muchas personas así. Oye, pero para terminar el consejo para el Bruno, hay 2 herramientas, la sonrisa y el silencio. Claro, pero no, si seguimos carbando hay más. Po. Pero esas dos yo las encuentro bien potentes. Yo creo que Bruno se sabe esas herramientas, sobre todo la del silencio. Oye, no me acuerdo si conté en el podcast lo que me pasó esto hace poquito, muy reciente, en el edificio con una persona que trabaja en el edificio, ¿No? ¿No? que siempre anda con una mirada muy hosca, porque él tiene un problema físico serio, le falta un miembro. Te Como falta un el miembro. miembro. ¿Y tú llegaste a averiguar eso? Claro, no, ya averiguó todo. Le falta el... Claro. Ya. Ya, le falta una parte de su cuerpo. Entonces, un miembro. O sea, sabe que le falta el brazo. no, sabe si dijiste le un falta- miembro y yo pensé que estaba descocado. Pero Yo también la dije, le palabra falta el miembro miembro. no sirve para diferentes partes del cuerpo. Quizás sí. Ah, ya. Pero nadie lo entiende así. Claro. Bueno, y entonces me encuentro muchas veces con él, lo miraba y decía, ¿por qué andar así? Yo entiendo que él tiene un problema serio, qué sé yo, pero lo encontraba con su cara demasiado seria y como que no miraba. Bueno, y No esto, mira, como esa gente que no te mira a los ojos. esto va años con esto. Y el otro día, algo había cambiado porque ya me miraba un poco más, qué sé yo. Pero el otro día estaban haciendo limpieza en el suelo y estaba todo húmedo. Entonces era fácil resbalarse indudablemente. Y él estaba trabajando ahí, llegué yo, y la chica que estaba haciendo aseo me dice, oye, cuidado en realidad porque está como para resbalarse. Hoy sí, le digo yo, gracias. Y veo que él que estaba trabajando deja de hacer lo que estaba haciendo y va y me ofrece su brazo, su mano y me ayudó. ¿Y cuál de los dos? Es una inquietud. Una inquietud válida. Nunca he visto a la Betty así. Oye, no. Oye, No, no. si dice que le ofreció el miembro, es peor todavía.
No, y eso no es nada. Me ayudó, me ofreció su brazo, sonriendo. ¿Y cuál es tu explicación? O sea, no sonriendo, pero con una sonrisa, un rostro De buena manera. muy grato, Afable. muy grato, muy afable. Todos riéndose. No, es que para mí atroz lo que está pasando, porque yo me empiezo a imaginar la Betty agarrada del brazo a Malo, que se le No, tironea. Me empiezo a imaginar cualquier cosa. No, todo esto dentro de una normalidad total y muy grato. Y me emocioné yo. Él no supo por qué. Estaban esperando, así que yo me apuré y le dije gracias y todo siguió como que no hubiera pasado nada especial, pero para mí pasó algo muy especial. Sí, ¿Y eso tú lo has vuelto a ver? todos los días. No, todos los días, pero Ya, bueno, pero, ¿y qué le has dicho nada. después? Ah, nada, solo pasó eso y no pasó nada más. Ya. Pero ¿qué fue lo especial? Que como que lo diste vuelta. No, que le miré su rostro y él me fue a ayudar. Cuando es una persona que a él como que necesitaría un apoyo o algo y no lo encuentro fantástico. Le tengo una simpatía enorme. Oye, pero ahí, sin que uno tenga una ánima de adversión, pues yo voy a volver a la pregunta. Ya. La pregunta es como que tú tenías ya una cosa precondicionada de antes con una persona y igual como que te sobrepones. Eso me da la idea que es la pregunta. Interpretación personal, ¿ya? Pero en personas que tú no conoces antes, pero que las ves que están mal, preguntarles a lo mejor o hacer un comentario si el día está muy pesado, tienen un problema. O sea, como que acercarse pensando en que el problema que tiene esa persona no tiene que ver contigo. Es no, de ello. es de ellos, no es tuyo. Eso ayuda siempre. Oye, ya, nos vamos a pasar al tema de hoy. No sé si han visto noticias últimamente, pero se están celebrando los 100 años de muchas cosas. Por ejemplo, del funicular del Cerro San Cristóbal, como el típico celebración de 100 años. Centenario. Centenario. Mucho centenario. De los locos años 20. Claro, o sea, y eso nos hace remontar a los locos años 20. Y en esa línea tenemos algunas dudas, Betty. Queremos saber de tus abuelos. Hay rumores familiares de que tu abuelo era muy regio. Bueno, yo en la casa había yo no sé bien si era fotografía eso o era retrato, ¿Ya? de un caballero imponente ahí y que se veía en realidad muy buen mozo, muy... ¿Pero tú lo conociste? No, Ah, del ¿no? abuelo que estoy hablando ahora, no. Conocí al otro. ¿Tenía otro abuelo? Porque yo tenía... Sí, pues, Ah, por sí, supuesto. Yo he tenido 4 abuelos. Algunos he conocido, otros no. De los 4. ¿Ya? Este pero no el lo regio. conocí. Espérate, partamos al principio. ¿A cuáles conociste? Conocí al papá de mi papá. Y yo era muy chiquitita y el recuerdo es muy vago, muy vago. ¿Ya? Y el recuerdo de él que tengo es que estoy yo en una cocina sureña, ¿Dónde? en Osorno. ¿Ya? Esas cocinas de a leña, donde hay siempre una tetera puesta. Y yo me acerco a esta cocina y la tetera empieza a hervir. Y por el pico, Oye, la No sé qué onda la Betty hoy día. Betita, estamos con alguna fijación. ¿Qué pasó? Se fue a la casa ayer en vez del viernes. de la tetera, empieza a caer agua. Humo y agua hirviendo. No suena bien. Y yo estaba empinadita, yo creo que tenía 2 y medio, algo así, era muy chica. Ay, ¿te Yo acordás? creo que no tenía ni 3 años. Por lo que pasó me acuerdo. Porque esta agua que hervía y este humo me empezó a caer aquí, en el cuello, en la garganta. Y yo mirando así, y me caía aquí. Y era un dolor salvaje, po. Y tú te estás inmolando. Entonces yo grité, me puse a llorar, me imagino. Y llegó un hombre, y ese era mi abuelo, que entró de una parte que en esa casa había una huerta, y yo sabía que él estaba en la huerta. Entró corriendo porque mi mamá lo llamaba, y me tomaron y me sentaron ahí en los mesones, y me empezaron a curar y hacer remedios caseros para esta quemadura que se me produjo ahí, que afortunadamente no me quedó ninguna cicatriz. O sea, tú vivías con él. Vivía en la casa de él. Ah, ¿viviste con tu abuelo? Claro. No era la casa de él, pues.
¿Y tú vivías ahí, en la casa de él? Claro. Primera noticia que tengo aquí. Entonces de eso me acuerdo de él. Y después me veo en otro momento, que debe haber sido meses después solamente, en que yo corría y yo quería ir por un pasillo que había al fondo y entrar en una pieza, porque entraban varias personas ahí. Y cuando yo corría, me pescaban y no me dejaban entrar y me llevaban de nuevo para afuera. ¿Y qué estaba pasando? Estaba mi abuelo muerto. Y te acordás Se había muerto patente él. de eso. Sí. ¿Y eso qué edad fue? Y por eso me acuerdo. 25. Eso debe haber sido por cumplir 3 años. Enana. Mm. Esa la misma época de la foto con la pelota, entonces. Claro, la foto con la pelota fue un poquito después, yo creo. Ah, mira, y ese era tu abuelo Es que- paterno, paterno. el papá Es del que tata. son hechos tan fuertes que por eso yo creo que los recuerdo. ¿Te acordáis? ¿Y el materno no lo conociste? No lo conocí. ¿Y qué se sabe de él? Ah, esa tremenda historia de que era latifundista y que llegó Chile? claro, ahí en Osorno. Ah, en Osorno, también. Claro, sí, todo esto era en Osorno. Tú eres de Osorno, entonces. Yo soy... Yo soy osornina. Sí, pues Dios, Yo no soy- sabía. No tenía idea. Dice, no sabía que era Osornina. Yo creo que no. Y de mi abuelo, bueno, la historia está ahí que llegó. Pero esta historia, ¿quién te la contó? Porque si no lo Mi conociste... mamá, pues, Ya, que es se que- casó con esta alemancita Pero que yo venía hay algo en que el no entiendo. Winnipeg. ¿Ustedes son chilenos? Nosotros somos chilenos. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde soy? ¿Quién Ya, soy? espérate, tu abuelo, el papá de la Ite. Él es el que venía en el barco. No, él estaba en Chile, en un fondo y vivía ahí. ¿Cómo Ya. conoció a mi abuela? No tengo idea. Pero mi abuela venía en el barco que me parece que se llamaba el Winnipeg, donde venían todos estos extranjeros que venían a radicarse acá. Y ahí venía una alemancita que fue mi abuela, que él se... La mamá de la ITE. Claro. Y que mi abuelo se casó con ella, qué sé yo. ¿Tú sientes alguna identificación con toda esta historia que te contaron? Bueno, yo tengo que tener todo eso en mí en alguna parte. ¿no? Algo, ¿no? Sí, pues. Que es muy loco porque es como que me estuvierais hablando de una Claro, película es como una ajena película. a ti. No, yo lo cuento y también para mí es una película. O sea, podríamos decir que Porque es muy ajeno. de tu árbol genealógico, tú fuiste el fruto que cayó más lejos del árbol. Claro. Una buena mirada. Ahí como que tomó un giro la... Claro. Oye, pero yo de escucharla me impacta esto del sufrimiento. O sea, abuela sufriente, mamá sufriente. Era todo como muy sufriente. Todo muy sufriente. Y ahí aprendí que no había que ser sufriente. Tú dijiste, no. Yo no voy a ser así. Me hice firme a propósito. ¿Y a qué edad De dijiste, chiquitita. esto no me calza? Bueno, ya cuando, ponte tú, yo tendría unos 7 años y yo escuchaba a mi mamá que me contaba esas cosas y me contaba las cosas que no le parecían que hacía mi papá, ya estábamos en Santiago, que le gustaba mucho salir con los grupos de amigos y qué sé yo. Entonces yo pensaba, O sea, Sí. tu mamá eligió un hombre igual como era su papá. ¿Me bloquillo? claro, pero en Bueno, diferentes mujeriego. épocas y diferentes... Mujeriego. Pero a mí No, mi yo papá escucho era de- historia y me da la impresión No. que todos los hombres eran mujeriegos. Claro, O es sea, que- imagínate, la mamá del Robbie, lo mismo. Ahora el papá Sí. de la Betty, lo mismo. El abuelo de la Betty, lo mismo. Sí, o sea, sí. como que o eran gays o eran mujeriegos, Era no como había un así. intermedio. Era así. Y yo creo que sigue siendo así, solo que ahora están más, más retenidos. No, yo creo que eso no es así, actualmente. Yo creo que actualmente Me no, imagino que pero no. yo creo que es porque están... Pero es que yo En creo que otro la cosa contexto. era donde partía, porque antes la mujer tenía que casarse virgen, ¿ya? Y por lo tanto al hombre había que iniciarlo por fuera. Entonces lo llevaban a casa de prostitución, no le conseguían Como que se a criaba alguien. distinto. Entonces como que la parte de pasarlo bien y tener relaciones y todo eso era por fuera, y la señora con la que se casaban, que era una mujer virgen, que no se tocaba, ya con la que solo se tenía hijos, entonces nacía con esa dualidad, pues, y los hombres crecían con eso. pues, Como con esa pasarlo- doble vida. Claro, como para pasarlo bien hay que ir para otro lado. pues. Y yo creo que las mujeres lo aceptaban. Y las mujeres, como dice la Betty, no lo pasaban bien. Bien, pero Solo no, sufrían. No, pero pues las mujeres sufrían mucho. sufrían, pero lo tenían que aceptar porque además dependían 100% económicamente todo de los hombres, pues entonces ¿qué iban a hacer? Ni votaban, pues, ¿no? Claro, No, pues, en esa tampoco. época no, pues el voto vino después, como en 1950, parece, por ahí. En Chile al menos, no sé, no, Un poco Claro, antes. no creo. votaban. un poco antes a lo mejor. Bueno, Chile fue uno de los primeros países donde, entre paréntesis, la mujer pudo votar. ¿Eh? No, los años 20 fueron revolucionarios, pues, o sea, la que vivió profundamente los años 20 es tu mamá. Pues.
porque ella es como de Claro. principio de siglo. Y el ¿Ya? estilo del Charleston, de los primeros autos. Tu mamá la ite era, de- claro, los primeros autos, el Charleston, el cigarrillo largo, como dice la... Ella vivió eso, pero muy cortito, porque fue cuando después que se les quemó la casa, llegó a la ciudad y ahí no sé cuánto tiempo estaría y ya se casó. Y ahí cambió todo. Pero ese periodo cortito ahí, ella andaba con unos sombreros. Y qué Me da sé risa yo. porque me la imagino un día con un sombrero, después Claro. un día vestido blanco y el otro día delantal. Pero claro, Esa impresión me da de la ella vida. se dedicó a sus hijos. A sus hijas. Claro, hijas primero. No, pues si la Betty tenía éramos las hermanos. dos. Mm. No, Ah, pues, no, eso Es fue que antes, perdón. Fuimos 3, Sí, pues fueron 3. pero muy cortito. Es que yo tuve un hermano que se murió guaguito. Ay, no, ¿de qué edad? Sí, de día, Ah, de día. y él era primero, segundo, tercero. El primero, El primero. el mayor. Él era Juan. Él era Juan. Lo deben haber bautizado, ¿no? Porque en esa época lo No bautizaban por creo. todo, ¿no? No creo. Mira. Y No, también... no, porque no sale en la libreta de familia. ¿No? Ah, ya. ¿Y cómo hicieron para enterrarlo y todo? Ah, no tengo idea. Se debe haber muerto, no sé, en la casa, de recién nacido al segundo o tercer día, no sé. Pero es que eso antes no era tan raro. Ocurría. Sí, y yo creo que hoy día seguiría ocurriendo si no fuera Antes por decía la siempre, tecnología, ¿Y claro. tú cuántos hijos tienes? Y decían las mamás, bueno, tengo 4 vivos, pues si hay 3 muertos. Así como quien cuenta actualmente que si yo tengo 5, yo tengo 1. Ellas decían así. Es verdad No, eso. yo decía tengo 4 vivos y 2 muertos. Y seguro fallecían por cosas que hoy día con Claro. con un doctor pasando por la clínica se soluciona. Bueno, la limpieza, pues, la higiene. Cuando Los partos. pasaron todo, dos po. cosas, pues, cuando descubrieron que tenían que usar trapos limpios para recibir a la guagua, y no cualquier trapo, ahí ya mejoró la cosa sustancialmente, y después el antibiótico. Pero además que nacen y le hacen una cantidad de pruebas enseguida para ver si es que viene bien y si viene mal toman acción en 24 horas. Sí, eso es verdad, sí. No, increíble. No, nada de eso existía. po. No, y tampoco fue hace tanto tiempo. ¿No? No, O sea, si tú tanto. miras la evolución de la... ha sido brutal. Yo vi una serie inglesa que se llama algo así como La Partera, La Matrona o algo así, una muy buena, que está ambientada en esa época, hace un rato, ya no creo que la estén dando. Ahí contaban cómo era toda esta evolución cuando empiezan a cachar estos cambios para recibir a los recién nacidos y cómo se empieza a aumentar la tasa de sobrevida, o sea, disminuye la mortalidad en el fondo, importantemente. No, empieza a haber un cambio así, pero brutal. Y muy buena la serie, buenísima. Y las luchas típicas y toda la cosa. Pero bueno. No, y después el Bueno. estallido del feminismo, pues todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Que fue fue en una esa época, locura. pues ahí partió. Pero a mí me llama la atención cuando yo escucho muchas historias por todos lados y siempre está el hijo guacho. Y es súper curioso porque si tú hablas con alguien, con gente de mi edad o con gente de la edad de la Toti, nadie es guacho. Y digo, ¿dónde están todos esos hijos paralelos, cachai? Nadie, pero está lleno. No, es que bueno, mi papá que tuvo, no, es que sí, mi papá, siempre el papá por fuera. Bueno, había un dicho que decía en el funeral se sabe cuántos hijos tenía. De los hombres, decían, en los funerales del hombre se sabe Yo cuántos hijos supe eso tenía. cuando falleció mi suegro. ¿Ah, sí? Claro, que mi suegro. ¿Cuánta gente llegó? Claro, cuando llegaba fuimos a la misa, qué sé yo. Yo creo que ahí no existían tanto Pero eso no hace anticonceptivos ni y tanto ni cuestiones. nada, No, po, si ¿no? lo que menos había era registro civil, entonces no había registro de nada. De nada, po. Entonces se podían casar hasta varias veces, los otros podrían sentir que estaba todo súper bien, porque no sabía que había matrimonios anteriores. O sea, con razón ahora Parejas aparecen las noticias que la tasa de natalidad está bajando. te diría. Sí, que escucho esta historia y más impresión me causa alcanzando a Betty, porque ¿por qué la Betty de dónde sacó este bicho tan distinto? Viniendo de un contexto como medio alemanote, como retro, los abuelos, los hermanos perdidos. ¿De dónde salió la Yogi? ¿Hay explicación? ¿Había alguien, no sé, alguien en la familia, entre tu mamá, tu papá, tus tíos, alguien así en búsqueda del cuarto camino? Yo era muy callada de chica, pero miraba mucho. Y yo pensaba, y yo decía, yo no voy a ser así.
Y ese pensamiento lo reiteraba. Yo no voy a ser así. No lo decías. No, Lo pensaba, no, lo pensaba, pero yo lo me acuerdo pensaba. que en una ocasión que mi mamá estaba muy enojada con mi papá, porque se había ido de juerga, por decir, y no volvió, yo creo que, porque muchas, en las noches no llegaba a veces. Yo creo que esa vez fue unas 2 noches que no llegó. Entonces mi mamá estaba indignada. Estaba acostumbrada a que una noche no llegara, Pero no dos. Y cuando llegó tuvieron las feroz pelotera. ¿Y ahí tú qué edad tenías Entonces ahí? yo observaba nomás. Y después mi papá se retiraba a su habitación porque tenía que reponerse. Entonces mi mamá me hablaba a mí. Me decía, no, porque este hombre, qué sé yo, era malo, 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 malo. Y yo era regalona de mi papá, entonces yo no encontraba que era tan malo, pues era súper cariñoso. Entonces yo creo que esa vez le dije, ¿y por qué no te separas? Ay, ese concepto existía en tu Y cabeza. existía. Yo decía, ¿por qué si pelean tanto y sufren tanto? No se va. No se va, pues. Y le dijiste, ¿y qué te dijo? Creo que le dije, no le debía haber dicho, No, tú no porque sabes, Betty, cómo son las cosas. Eso yo creo que me podría haber dicho. la Betty con su pelotita. Se pescó la pelota, le dio 3 botes y se fue. ¿Por qué no te separas? Claro. No quiero desviarme del tema, pero ¿tú qué opináis de la gente que se separa? Bueno, depende de qué separación sea, po, de la pareja. De la pareja. De Hay la pareja. veces muy justificadas y otras no, pues no sé. Yo creo que hay muchos arrepentidos después. Muchos arrepentidos Sí. por haberse separado. Claro, creo yo. Yo también creo. Y otros no, pues. Ellos creo que no están arrepentidos. Porque están felices. Oye, mira tu familia, Betty, ¿ah? Oye, no, me vienen a mi mente un montón de cosas, pero Ya, pero danos Son una, la más detalles. sabrosa. son detalles. No, después vivir en mi casa, en donde éramos 4 nada más. No, pero Entonces, eran 4, yo pero seguía- eran como felices los 10, porque si Yo tu sé. papá salía por 2 días. Oye, a lo mejor tiene, a No, lo mejor pero hay hijos ahí también, pues, y otros Pero hermanos. eso Sin fue una duda. etapa. Claro. No, Sin eso fue una duda. Oye, pero etapa. ¿podría ser que el Tata haya tenido más hijos en otro lado? Una vez me preguntaron a mí, cuando mi papá estaba muy enfermo, una persona muy cercana que Cuando le iban a operar. me dijo, ¿y su papá? Me dijo, ¿no tendrá algún problema con alguna otra familia? O sea, de haber sido brutalmente común. Porque eso se daba. Y yo muy sorprendida le dije, no, ¿por qué? Pero ahora, Ella sorprendía. pero ahora ustedes me hacen reflexionar. Multiplicando por 0 las noches que el papá no estuvo en la casa. No, ¿por qué? No, si no era tanto. No, si lo hacía a lo lejos. Y después ya no lo puedo Pero hacer hay más. muchos embarazos de una noche. No, yo entendía que eran farras nomás con amigos. Ahora, ¿dónde terminaban esas farras? No sé. ¿Y por qué tenían que ser de 2 noches, por ejemplo? Claro, Claro, eso que- como raro, esa una fue una farra de vez excepcional. po. noche. Ya. Entonces, no sé. Una cosita, Una cosita. farrita. Claro. Oh, Ay, sí. bien, ¿ah? Muy bien. Bien. Así que ha sido, yo creo que muy revelador. Para mí ha sido revelador. Claro, jamás pensé que lo iba a contar y que te iba a interesar, por ejemplo, a la Isipitisi, po. Sí, a mí me da mucha Y es curiosidad. interesante, porque claro, son tus familiares, po. Sí, pero y más allá de eso, es por ti, porque es muy entretenido saber de dónde viene la Betty, pues sí. Si igual la Betty es un bicho extraño en Y el yo mundo. pensaba, y después los cuatro, eso yo no lo voy a soportar. Pensaba yo, ponte tú. Esto otro, no, eso yo no lo voy a hacer. Eso tampoco, esto tampoco. Y eso influyó mucho en la forma, a lo mejor sin darme mucho cuenta, de mi actuar en la vida. Pero ¿te pasó alguna vez que el Robbie se haya ido de farra y tú dijiste, esta cuestión se está repitiendo? Esta es la parte donde yo, no sé, o no lo voy a aceptar, o voy a hacerme la loca. Es que esa parte no dijo que no la iba a hacer. No, que ahí salía yo con él, po. Yo era muy cargante en eso, ¿no? ¿Y a dónde? Voy a salir de esta parte, ya vamos, le decía yo, y yo estaba al lado. Clave. Sí. Sí, pues al final Y, no se y eso, distancia. ¿cómo? ¿Y tú crees que es eso que tú tenías tan cargante, tan de paquearlo y andar con él para todos lados, es una reacción a estas otras experiencias? No sé, fíjate, puede ser, pero lo que yo quería era andar con él y salir, po.
Era bien auténtica en eso. No era por esto o por lo otro, no, era porque yo quería ir. Y seguramente lo decía en forma tan convincente que por eso lo conseguía, porque lo conseguí casi siempre, algunas excepciones no, pero casi siempre. Entonces, y veía que me daba buenos frutos. Por ejemplo, cuando me dijo, oye, me voy a Santiago, nosotros estábamos viviendo en Cipreses, en la cordillera, y me dijo, oye, me voy a Santiago porque me conseguí, o me dieron, me dijo, este curso fantástico de teatro en Santiago. No sé si lo había Sí, lo contado. contaste. Sí. Sí. Claro. Y así que estaba entusiasmadísimo. Y era como una semana. Entonces yo le dije, ¿y qué día nos iríamos? Y era él que le daban el curso a todos. Y ahí estaban ustedes, que deben haber habido 2 guaguitas. Estábamos nosotros Y- abandonados. Claro. Entonces, primero él me explicaba que en realidad yo no tenía para qué ir. Había una conversación. Era una cosa poca. Y él me veía con una decisión tal que se daba cuenta que yo iba a ir igual. Entonces, bueno, vamos. Y me daba muy buenos frutos porque de ahí aprendí mucho teatro y pude participar en algunas de las obras que les he contado. Y para mí era excelente. En un grato ambiente, en que todos el mundo, que todos iban en pos de lo mismo. Yo lo encontraba fascinante. Y así como eso, otras cosas. Me encanta saber más. Finalizamos con nuestra frase Ya, pues. de oro. Sí. Oye, yo esta frase ahora la voy a finalizar agradeciendo haber Agrade- nacido en el 93. Oye, sí. Gracias, agradecía. Un agradecimiento de corazón. De corazón, profundo, puta que me voy a agradecer hoy día. Ya. O sea, perdón, entonces al final los tiempos presentes son mejores, porque siempre dicen, hoy todo Parece. tiempo pasado fue mejor. O Yo sea, creo que los tiempos presentes son mejores al final. tan sí. buenos los tiempos actuales. Sí. Bien. Bien. Ya. Entonces, Agradecimiento, alegría, amor. amor. Esto fue Alcanzando a Betty. 3 mujeres, 3 generaciones, en una conversación auténtica llena de amor y autoconocimiento. Alcanzando a Betty, un podcast para reflexionar, aprender y sobre todo, reír.